Elecciones históricas en México. Está en juego el futuro del país que vive bajo la amenaza de la violencia de los carteles. Dos mujeres encabezan la contienda. El país azteca estaría a punto de elegir a su primera mujer presidenta. Las elecciones son las más grandes de su historia, con más de 20.000 cargos, el Congreso y locales en disputa. Y la propuesta de tregua para Gaza presentada por Estados Unidos el viernes puso de cabeza al gobierno israelí. Hay confusión. El ala más radical amenaza con disolver el gobierno si llega a la paz sin terminar con Hamás. Desde el Ministerio de Defensa hablan de una alternativa de gobierno para Gaza. La presión interna y externa recae ahora sobre el primer ministro Netanyahu. Sudáfrica confirmó que ningún partido ganó la mayoría de las elecciones. El presidente Ramaphosa instó a las fuerzas políticas a formar un gobierno de coalición luego de que el oficialista Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela, obtuviera una victoria pero perdiera su mayoría después de 30 años de dominio. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Les saluda Jorge Hurtado. En México, dos mujeres se disputan la presidencia del país. Las elecciones son también las más importantes en la historia. Están en juego unos 20.000 cargos locales en el Congreso. Vamos a conectar con nuestra enviada especial Rosa Pérez Masdeu sobre el ambiente allí. Rosa, ¿cómo se está desarrollando la jornada electoral en Ciudad de México? Hola Jorge, buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente. Pues la jornada electoral aquí en la Ciudad de México y particularmente en el barrio donde estamos se desarrolla con muchísima tranquilidad, ¿no? Pero hay que destacar que el INE, el Instituto Nacional Electoral, también destaca esta calma a lo largo y ancho del país, ¿no? Y bien, también hay que entender que esta valoración de la tranquilidad con la que se desarrolla esta jornada debe enmarcarse en el contexto que este probablemente ha sido el proceso electoral más violento de la historia de México, ¿no? Según varias ONGs, cerca de 37 candidatos, tú bien lo decías, aspirantes a cargos locales o regionales, que son la mayoría de los que se eligen, de hecho, en esta jornada, han sido asesinados, ¿no? Bien, pues teniendo en cuenta esta magnitud de violencia que se ha vivido a lo largo de esta campaña, la jornada de hoy está siendo por lo menos bastante tranquila, al margen de episodios pequeños, así los describe el INE, como del que nos hablaba Andrés Suárez, un par de localidades en Chiapas donde no se han podido instalar, por ejemplo, las urnas, o en este momento la Fiscalía Especial de Delitos Electorales tiene abiertas 176 investigaciones para intentar de resolver si pequeños delitos o, digamos, episodios de violencia que han tenido lugar tienen relación con las elecciones o no, ¿no? Bien, por otro lado, destacar también en términos de afluencia a las urnas, quizás por esta gran cantidad de cargos que bien comentabas, a más de 20.000 se eligen en esta jornada. Nos han comentado en varios colegios electorales a los que hemos asistido que la afluencia está siendo muy alta, ¿no? No tenemos todavía las cifras de participación, pero recordemos que en las últimas elecciones presidenciales, en 2018, esta fue del 63%. Estamos enfrente de un colegio electoral en el que hay precisamente poca cola, también es aquí un poco la hora del almuerzo, pero hay que destacar también que es un colegio electoral muy pequeño, así que bueno, estaremos atentos a finalmente si esta impresión de estas largas filas que hemos visto desde la mañana se traduce en una alta cifra de participación. Rosa, me quedé casi sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte cuáles son los aspectos más importantes para los votantes. Vos estás ahí, has hablado con ellos, ¿qué dicen? Rápidamente, disculpa que me alargara tanto la primera pregunta, Jorge, los aspectos más importantes son economía y violencia e inseguridad, ¿no? En términos de violencia, pues ya sea homicidios, desapariciones, sobre todo en las zonas de clase más trabajadora, feminicidios. En este aspecto, muchas mujeres nos comentan que no tienen grandes esperanzas en la llegada de una mujer a la presidencia, y en términos de economía, pues tanto los seguidores de Andrés Manuel López Obrador destacan cómo ha impulsado becas o las pensiones para los mayores. Tan populares son estos programas que finalmente la oposición, Xóchitl Gálvez, ha insistido en que no les retiraría de llegar a la presidencia. Para finalizar, el ambiente de momento continúa siendo tranquilo y de una cierta, digamos, confianza muy extendida en las instituciones y en este proceso.
Rosa Pérez, muchas gracias por ese informe desde Ciudad de México. Y vamos a seguir con el análisis de estas elecciones. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, su promesa de puertas abiertas quedó solo en eso. Y por el contrario, su gestión estuvo marcada por los acuerdos con Estados Unidos, niveles altísimos de inseguridad y secuestros, deportaciones y controles más estrictos para los migrantes. Gabriel Colchen nos cuenta más. Con la promesa de humanizar la migración, López Obrador parecía mucho más cercano a los migrantes al principio de su gobierno. Pero frente a la presión estadounidense y con Donald Trump en el poder, se firmaron varios acuerdos para controlar el flujo migratorio, esto para evitar una mayor imposición de aranceles. Las caravanas que salían desde Honduras se multiplicaron, por lo que México envió a la Guardia Nacional a su frontera sur, una medida polémica. Con la llegada de Joe Biden como presidente en 2021, los migrantes que viajaban hacia Estados Unidos esperaron una flexibilización de la política migratoria, pero eso solo significó más acuerdos con México para bloquear el tránsito. Entre ellos, la obligación de tener permisos de tránsito para poder viajar a través de México, lo que dejó a muchos bloqueados en Tapachula, al sur del país. Además, hubo varios acuerdos de deportación que, según el presidente mexicano, han permitido disminuir el número de migrantes en 2024. De 12,000 migrantes promedio diarios en la frontera norte, estamos ahora desde enero a la mitad. Y todo esto es porque se están aplicando los programas de apoyo en varios países. Unos programas que incluyen una ayuda de $110 al mes durante 6 meses a migrantes venezolanos para instarlos a que vuelvan a su país de origen. El trato a los migrantes que transitan por México sigue siendo muy preocupante. Se multiplicarán los abusos como la extorsión, las violaciones, los secuestros y las detenciones. Lo más difícil veo que es el trayecto de México porque para nadie es un secreto que somos extorsionados, somos víctimas de las bandas y de los carteles mexicanos hacia abajo. Ante los continuos muros invisibles, México se convirtió cada vez más en un país de destino frente a la imposibilidad de poder llegar a Estados Unidos. 141,000 personas pidieron refugio en el país en 2023, una cifra sin precedentes. A pesar de todas las medidas creadas para bloquear a los migrantes, en 2023 el tránsito aumentó un 77%, por lo que gestionar la crisis migratoria será uno de los retos del próximo o la próxima presidenta de México, una política que dependerá de las exigencias de Washington. Confusión. En Israel, la presión internacional sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu aumenta y las divisiones dentro del gobierno se hacen cada vez más evidentes. Todo tras la propuesta de acuerdo presentada el viernes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ministros de extrema derecha amenazaron con disolver el gobierno si se acepta el cese al fuego sin eliminar a Hamás. Mientras el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que Israel está evaluando una alternativa al gobierno de Hamás en Gaza. Se espera que el gabinete de guerra de Israel, del que Gallant también es miembro, se reúna hoy en medio de todas estas turbulencias políticas. Estas dos acciones, la operación militar por un lado y por el otro la capacidad de tener una alternativa de gobierno, permitirá el logro de nuestros dos objetivos importantes en esta guerra: derribar el gobierno de Hamás y su poder militar y la devolución de los rehenes. En cualquier momento, en cualquier proceso para poner fin a la guerra, no aceptaremos el gobierno de Hamás como la autoridad en Gaza. Mientras tanto, en Gaza, los rescatistas encontraron 50 cuerpos más en el campamento de refugiados de Jabalia, estos días después del final de la operación de 3 semanas de Israel. Con esto, el número total de restos descubiertos allí en los últimos días asciende a 120, esto según la agencia de noticias Wafa. Los residentes de Jabalia están volviendo a su ciudad para encontrar solamente escombros, así como muchos de sus seres queridos desaparecidos. En Gaza, al menos 60 palestinos han muerto en las últimas 24 horas, al tiempo que la cifra total de palestinos fallecidos en el enclave superó los 36.400. Y en la otra guerra, la de Ucrania, un ataque aéreo ruso impactó en una zona residencial de la ciudad de Balaklia, en el distrito de Izium, dejando a 13 heridos, incluidos 8 niños. Esto según la Fiscalía Regional de Kharkiv. Las imágenes muestran casas quemadas y destruidas tras el bombardeo. Según la policía de Kharkiv, todas las víctimas eran miembros de 2 familias. La Fiscalía Regional inició una investigación preliminar de este ataque.
Los habitantes de Moscú aseguran que la vida en la capital rusa no ha tenido mayor cambio, a pesar de que el país se encuentra en una guerra. Los bares, los restaurantes y los espacios culturales continúan operando y sus habitantes dicen no tener ninguna consecuencia más allá de un ligero aumento en los precios. Mientras que del otro lado de la guerra, los ucranianos luchan desesperadamente por hacer frente a los avances rusos de los últimos meses. Andrés Triviño nos cuenta más. Bares y restaurantes llenos, amigos reunidos y una vida lejos de la violencia. A pesar de vivir en un país que completa más de 2 años en guerra, los habitantes de Moscú aseguran que más allá de la propaganda en las calles, el conflicto en curso con Ucrania no es algo notorio. Aquí la gente sale a pasear, se conoce, todo el mundo se divierte, vive, trabaja, vive su vida. Nada ha cambiado en esto. En el corazón de la ciudad, el emblemático teatro Bolshoi tiene sus entradas agotadas para una presentación de teatro. Con un pequeño cambio: el aumento de los precios generalizados debido a las sanciones occidentales y el elevado gasto del gobierno ruso para completar su llamada operación militar especial a Ucrania. Hubo una especie de estancamiento durante los primeros 6 meses después del inicio del conflicto en Ucrania en 2022, pero esto finalmente no afectó la vida. Es como si comenzara a mejorar. Se volvió más caro, pero comenzó a ser mejor. A menos de 900 kilómetros de la capital rusa, en la región de Kharkov, las ruinas demuestran los avances reportados por el ejército ruso durante los últimos meses. Tras asegurar que han tomado el control de unos 880 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano desde inicios de año. Todos estamos conmocionados por lo que hemos vivido. Sinceramente, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿Qué están haciendo? Esos no son seres humanos en el siglo XXI. Recientemente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió la autorización para utilizar armas fabricadas por sus aliados dentro de Rusia en la búsqueda de la defensa de su territorio. Sudáfrica anunció resultados electorales sin mayoría clara, llevando a inéditas negociaciones entre las coaliciones. El presidente Cyril Ramaphosa llamó a los partidos a unirse para formar el primer gobierno de coalición nacional. Esto tras la pérdida del dominio de 30 años del oficialista Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela, que liberó a Sudáfrica del sistema de apartheid en 1994. El partido ganó las elecciones, pero perdió la mayoría parlamentaria. Escuchemos. Muchas gracias a todos ustedes. Los anuncios finales de los resultados de las elecciones nacionales y provinciales de 2024 hoy representan en muchos sentidos una victoria para nuestra democracia como sudafricanos. También representa una victoria de nuestro orden constitucional, pero lo más importante es una victoria para todo el pueblo de Sudáfrica. Hemos celebrado otras elecciones exitosas que han sido libres, justas, creíbles y pacíficas. Y centenares de aficionados celebran en la Fuente de Cibeles junto con los jugadores del Real Madrid y el cuerpo técnico encabezado por Carlos Ancelotti tras el triunfo de la Champions League. Desde la capital española, Marina Colorado nos informa. Nadie podría haber imaginado que un Real Madrid que empezaba con la temporada con lesiones que llegaron a afectar al 50% de la plantilla terminara un año redondo, ganando la Liga cuando faltaban aún 4 jornadas de competición y un mes después coronándose por 15ª vez como campeón de Europa. O sí se lo imaginaban. Los madridistas tienen una confianza en su club que va más allá de jugar mejor o peor, de las bajas que pueda haber o de cuántos minutos queden en el partido. Ningún otro equipo ha logrado tantas Champions y eso se sabe y se siente en el ambiente que hay en la capital española hoy, que se ha teñido de blanco para recibir a los jugadores y celebrar a lo grande este hito del fútbol. Personas de varios países, he hablado con personas de Portugal, de Argentina, se han dado cita aquí para ver y vivir los homenajes en la Presidencia de Madrid, luego en el Ayuntamiento, en esta icónica Fuente de Cibeles que no se ve porque hay tanta gente detrás de mí, y finalmente el colofón en el Estadio Santiago Bernabéu, que además hoy despide por todo lo alto al alemán Toni Kroos, que con esta suma 6 Champions con el club en sus 10 años con el dorsal número 8. Un fin de semana de ensueño para un club y una afición que no ha hecho más que cantar un Ala Madrid y nada más. De esta forma concluimos esta edición. Nos vemos en la próxima.